¿Sabías que la mayoría de los países de África llevan siendo independientes menos de 80 años? ¿Cómo se encuentran todos? En el vídeo de hoy veremos el por qué África, que es el tercer continente más grande del mundo, y que posee gran variedad de recursos que lo hacen tan único, es el más pobre del mundo. Comencemos. Para responder esta pregunta debemos irnos al pasado. Desde épocas muy antiguas, por la época de los egipcios, África era un continente con muchos puertos marítimos. Primero se hacían comercio entre el oeste y centro de África, luego, Europa y Asia hacían comercio, por lo que sus barcos pasaban bordeando o deteniéndose en África, haciendo que este continente sea uno de los más importantes para el comercio. Toda la felicidad de África comenzó a cambiar desde el descubrimiento de América, por el siglo XV. Los europeos necesitaban bastante mano de obra, para distintos trabajos forzados, por ello, fueron a territorios africanos y con mucha facilidad, se llevaban esclavos a la fuerza. Ellos terminaban en América, donde se juntaban y trabajaban a la par con los indígenas, quienes también eran esclavos. Pronto, estos esclavos fueron tratados como simples objetos, se compraban y vendían por las potencias de alto nivel, haciendo que los países europeos y asiáticos se vuelvan más ricos, y África más pobre. Se estima que entre los siglos XVI y XIX, alrededor de 12 millones y medio de africanos fueron sacados de sus tierras natales, hasta que en los siglos XVIII y XIX, se prohibió de manera definitiva el tráfico de ellos. Otro suceso muy importante es el reparto de África, también conocida como el Nuevo Imperialismo, comenzó en el año de 1881 y terminó en el 1914. En estos años, los países de Europa buscaban conquistar los mayores territorios posibles de África. Invadían, ocupaban y se dividían las colonias, debido a que África era uno de los continentes más ricos, poseía grandes cantidades de petróleo, oro, cobre, diamante, tierras fértiles y muchas otras cosas bastante anheladas por todo el resto de países. Algunos de los países que poseían colonias en África eran Alemania, Francia, Bélgica, España, Reino Unido, Portugal y otros más. La mayoría de países de África se volvieron independientes entre los años de 1950 y 1970, algunos antes y otros después, algunos de manera pacífica y otros de formas muy bruscas, usando armas y creando guerras, por ejemplo, la Guerra de la Independencia de Argelia y la Guerra Colonial Portuguesa. Volviendo a la actualidad, también hay problemas muy importantes que no ayudan que África pueda ser un continente próspero igual que el resto, son las guerras. En la gran mayoría de países hay demasiada corrupción, por lo que el pueblo tiene constantes conflictos y guerras con el Estado, además hay bandas criminales, terroristas y no es raro ver personas con armas. El cambio climático también es un problema grave para África, el exceso de calor hace que las personas se deshidraten, además que les causan cáncer a la piel y otros problemas, como la falta de lluvia para el regado de las cosechas, dejando a más familias en la pobreza. Otro gran problema es el analfabetismo, gran parte de la población de África es analfabeta, no saben leer ni escribir, prohibiéndole el paso a grandes genios y a personas que podrían cambiar el mundo. Esto se debe a que no todos poseen los suficientes recursos para ingresar a una escuela, y a la poca cantidad de escuelas en los países, por culpa de la corrupción. Hay una lista muy grande de problemas que no dejan que África pueda ser un continente próspero y sin desigualdades, aunque no todo África es malo, hay algunos países que, sí se han podido desarrollar, por ejemplo, Gabón y Argelia. Espero que hayan aprendido un poco más de este tema tan importante. Es necesario saber y tener como ejemplo lo que no deberíamos hacer. Sin darnos cuenta, podríamos terminar igual que África. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.